Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto también estar aquí, sobre todo eso, por la invitación que nos hizo María Andrade, que nos hizo Marina, pero sobre todo porque hay un montón de interlocutores, tanto en el público como en la mesa. Todos aquí han sido mis interlocutores sobre este tema, entonces me da muchísimo gusto compartir este texto y esta mesa hoy. Y el texto se llama Hacia la verbivocovisualidad, notas sobre el concretismo en poesía mexicana. Nada más parecido a una constelación que una guerrilla, escribió en 1973 Decio Pignatari, uno de los principales exponentes del concretismo brasileño y quien escribiera años atrás, junto a los hermanos Haroldo y Augusto de Campos, los manifiestos de este programa que dio la vuelta al mundo desde mediados del siglo XX y que tuvo y continúa teniendo eco en poéticas y prácticas multidisciplinarias tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. Una constelación se parece tanto a una guerrilla porque, sigue Pignatari, exige por su dinámica una estructura abierta de información plena donde todo parece regirse por coordinación y nada por subordinación. En relación con la guerra clásica, lineal, continúa el autor, la guerrilla es una estructura móvil operando dentro de una estructura rígida, jerarquizada. En una constelación, cuya fuerza reside en la simultaneidad de las acciones, como apunta también Pignatari, la estructura se rige por la sincronía, parece confundirse con los mismos acontecimientos que propicia. Como en Suiza, de modo paralelo y casi en los mismos años buscó Eugen Gomringer, o en Suecia, de modo aproximativo, Oyvind Fahlström, con sus wordlets, el poema que buscaban los concretistas brasileños, frente posible de una guerrilla artística, estaba en la generación de un objeto que se mostrara como una estructura de elementos constelados, una puesta en práctica de la simultaneidad y de la espacialidad de tales elementos, una aplicación de las leyes gestálticas y de la retícula en tanto recursos de composición, el resultado del uso de poesía de una sintaxis no discursiva. El poema que buscaban los concretistas brasileños estaba en un objeto que, al tiempo que mostrara su recurso textual, la palabra y ya no el verso, mostrara con énfasis su composición material y en ella misma su estrategia significante. La palabra como el material del poema y su problema, un problema de funciones, relaciones de ese material. El poema concreto se planteaba como una estructura verbivocovisual, una estructura que desjerarquizadamente diera atención a la palabra objeto y al objeto poema en sus dimensiones sonoras, visuales y semánticas, o contenidísticas para utilizar el término de Pignatari. Esta estructura pretende accionar simultáneamente lo que surge de la página, cómo se acomoda esto en esa página, el espacio entre cada grafía, sus cualidades plásticas, lo que aparentemente calla, el espacio en blanco que habla del silencio o hace hablar al silencio desde otro lugar, las relaciones visuales y sonoras, todas estas relaciones otorgadas por la repetición y la variación. Para reducir y constelar, un poco como podríamos resumir el trabajo concretista, estos autores partirán de asumir que el ojo-oído ve, escucha. Si el alcance de este programa puede ser tan amplio y tocar en tan diferentes modos e intensidades a otras prácticas poéticas, literarias y artísticas, desde el ámbito del conceptualismo en literatura, el libro objeto, las poéticas extendidas, hasta el performance o el arte sonoro, mucho se debe también a que tal programa no partía de cero en las características de sus componentes ni en la operación que se proponía. Hacía, por el contrario, una recuperación explícita de proyectos artísticos y literarios, figuras autorales, manifiestos y estilos tanto anteriores como contemporáneos a su trabajo, para diseñar también una constelación de relaciones culturales que posibilitaron actualizaciones específicas. Esta recuperación, denominada por los concretistas como paideuma, consistía en un repertorio, en términos de Haroldo de Campos, un elenco de autores culturmorfológicamente actuantes, con el cual el movimiento dialogaba y hacía una propuesta de lectura de una tradición artística apenas anterior, es decir, la vanguardia. Este paideuma buscaba funcionar también estratégicamente.
Como señala Gonzalo Aguilar, estudioso del concretismo y también traductor de muchísimas de estas piezas, el paideuma rechaza la valoración de la tradición literaria según sus líneas dominantes, representativas o estabilizadoras. Busca las líneas de evolución, sí, pero no las encuentra en la atmósfera de un periodo ni en los hábitos de una época, sino en los márgenes, en lo no representativo, en el trauma de lo inorgánico e inestable. Así, en el plano piloto para la poesía concreta, manifiesto firmado en 1956 por Pignatari y los hermanos de Campos, se anunciará que este paideuma recupera del Mallarmé un tiro de dados, el primer gran salto a las subdivisiones prismáticas de la idea, como lo definen, los espacios en blanco, los recursos tipográficos. Del Pound de los cantos, su método ideográmico. De Cummings, la atomización de palabras, la tipografía fisionómica. Del Apollinaire de los caligramas, que también mencionó ya Rodolfo Mata, su visión más que su exposición. Se suman a lo anterior las contribuciones del futurismo, del dadaísmo, de las ideas de concreción en los brasileños Meloneto y de Andrade, de la música concreta y electrónica. El paideuma, en lo heterogéneo de su selección, permitirá entender también cómo es que el concretismo dialoga con la idea misma de vanguardia. Dirá Haroldo de Campos: nosotros no nos acercamos al problema de la vanguardia a la manera iconoclasta del futurismo italiano, sino a la manera histórica crítica de Ezra Pound. Vanguardia significa un punto de vista sincrónico y actualizador del pasado, una idea que es tanto de Pound como de Walter Benjamin. Movimiento de retaguardia, para recuperar momentáneamente un término que sirve a Marjorie Perloff para designar aquellas poéticas que aparecieron no después de las denominadas vanguardias históricas, sino al filo de su culminación. El concretismo puede leerse como una extensión de la vanguardia poética anterior, su retaguardia, porque al contrario de romper con ella, atiende a lo que quedó en los márgenes, a lo que parecía haber terminado, pero que guardaba todavía posibilidades de actualización. No es un hacerlo de nuevo, dirá Perloff, sino volver a las primeras vanguardias para actualizar lo que resulta actualizable, en una lectura continuamente abierta. Pensar en una multiplicidad de vínculos con otros programas sirve también como una posible entrada al porqué del alcance tan amplio del concretismo en varias de las producciones de poesía, tanto europeas como latinoamericanas, y allí las mexicanas, a lo que voy, que le fueron contemporáneas. Aparece como una lectura que continuamente dialoga con prácticas de distintos puntos geográficos, distintas temporalidades y distintas intervenciones estéticas. Dispara constantemente, en consecuencia, nuevas correspondencias.